vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante y muy actual, que es el problema de la universidad pública en España, sus fuentes de financiación y su futuro. Recientemente se han publicado informaciones en diferentes medios de comunicación y sobre todo Radio Televisión Española en su sección Datos RTVE, a través de Lucía Montilla, ha hecho público un artículo de gran importancia, de gran interés, y que me parece que pone el dedo en la llaga en unas cuestiones que nos afectan enormemente a todos aquellos que directamente trabajamos en la universidad o son estudiantes en una universidad o mantienen algún tipo de relación con una institución universitaria. En definitiva, el futuro de una sociedad tiene siempre una cita con la universidad. No puede haber una buena universidad donde hay una mala sociedad, como se ha dicho tantas veces, y en este trabajo en el que se habla de la universidad pública en España al límite, es decir, en una secuencia totalmente supeditada a la braquilogía, es decir, a una síntesis, la universidad pública en España está al límite. ¿Por qué? Pues porque tiene, se dice, menos fondos, menos estudiantes y más desigualdad autonómica. Claro, es una situación realmente muy crítica. Como digo, este trabajo periodístico, este artículo periodístico de Lucía Montilla, me parece particularmente valioso porque pone las cartas boca arriba, porque manifiesta una información muy relevante acerca de la universidad española, de sus limitaciones económicas, de su deficiencia demográfica, de su vacío, las aulas están vacías realmente, y de la tremenda desigualdad que, políticamente hablando, y que se traduce una desigualdad política en desigualdad económica, se da en las diferentes zonas de España. Este es un tema al que también nos hemos referido crudamente, con franqueza indisimulable, en el libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. En este libro, en Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, un libro que vaya por la tercera edición y que este próximo viernes 21 de febrero, presentamos en Santiago de Compostela, en la librería Follas Novas, gracias a la compañía que nos brinda en esta presentación David Souto Alcalde, profesor de literatura, articulista, colaborador de prensa y una persona con una gran trayectoria y profesionalidad académica tanto en España como fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, y un gran conocedor de la actualidad. Con David Souto Alcalde mantendremos una mesa redonda, mantendremos un coloquio sobre los contenidos que se abordan en este libro, insisto, en Santiago de Compostela, este viernes 21 de febrero a las 7 de la tarde en la librería Follas Novas. Ahí estaremos hablando de este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, y hablando también de estos temas que aquí nos ocupan, los relacionados con la universidad en España. Hay, insisto, en este libro todo un capítulo dedicado a la universidad, tanto en España como fuera de España, y hablaremos, insisto, de muchas de estas cuestiones. Las informaciones que nos proporciona Lucía Montilla en este artículo, como digo, son muy reveladoras, enormemente reveladoras, y subraya, como digo, el hecho de que nuestra universidad en España, y también fuera de España, porque los problemas son los mismos, no es que aquí en España tengamos en la universidad unos problemas diferentes a los que tienen en otros países. Tenemos exactamente los mismos problemas, porque lo que tiene la globalización es que problematiza todo en las mismas condiciones en diferentes lugares del mundo. Después cada uno hace la digestión de sus problemas según su propio organismo, pero los problemas son los mismos. La globalización es, ante todo, la globalización de los problemas, de tal manera que los problemas que no tenía nuestro organismo los adquiere al estar en contacto con otros organismos que nos transmiten sus problemas, como si de una diátesis se tratara, como una predisposición a contraer estos problemas emitidos por otros organismos con los que estamos en contacto, o a veces incluso supeditados, un contacto que nos subordina, que nos supedita. Claro, se advierte que la infrafinanciación de la que se quejan las universidades se intensifica en determinadas zonas geográficas. Se menciona Madrid, se menciona Cataluña, se menciona Andalucía. Y se advierte que la crisis de sostenibilidad, esta palabra que tanto se usa, es decir, hacer soportable lo que hay, porque lo que hay resulta insoportable en el tiempo, también acecha a otros países de Europa que también padecen lo mismo que nosotros, menos ingresos y cada vez más gastos. Claro, este es el problema del siglo XXI, pero yo ya lo advierto directamente.
es necesaria una institución alternativa a la universidad. Si no se asume que es necesaria una institución alternativa a la universidad, al final perderemos lo que es la universidad actual y no tendremos una institución alternativa a la universidad. Cualquier esperanza en hacer sostenible el modelo universitario que hoy conocemos es un fracaso y está destinada a fracasar. Lo que ocurre es que la universidad no va a fracasar a solas. La universidad es una más de las instituciones del Estado moderno, es una más de esas instituciones que, nacida en una sociedad sin Estado, como fue la Edad Media, se incorpora desde el siglo XVI, ya prácticamente desde finales del siglo XV, a las estructuras modernas de los estados modernos, estados que como España se constituyen en la segunda mitad del siglo XV e incorporan a su funcionamiento las universidades. Ahora bien, la crisis de los estados, dado que el siglo XXI, según la tesis que he sostenido en mi libro Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, la crisis de los estados se lleva por delante todo lo relacionado con los estados, porque la unidad política de referencia en el siglo XXI ya no será el Estado, sino el mercado. De tal manera que todo lo que durante los últimos 5 o 6 siglos estaba organizado por el Estado y dependía del Estado, de la organización del Estado, de la administración del Estado, en el siglo XXI ya dejará de depender del Estado y pasará a depender del mercado, pasará a depender del comercio y de los amigos del comercio. Naturalmente, hemos atravesado a lo largo de la historia diferentes etapas y diferentes momentos en los que la vida de los seres humanos estaba organizada imperialmente, como podía ocurrir en el Estado romano, momentos en los que no estaba organizada ni políticamente ni estatalmente, como en las épocas de los neandertales, épocas tribales, en el feudalismo, donde no había organizaciones estatales y la vida de los seres humanos en todo caso podía estar administrada por instituciones eclesiásticas o por instituciones que sin ser eclesiásticas estaban en connivencia con ella, como los feudalismos en definitiva. Hoy día no vivimos en situaciones feudales como las medievales, pero sí vivimos en situaciones en las que el Estado se ha convertido simplemente en un intermediario entre los seres humanos y el mercado. A eso ha quedado reducido el Estado después de 5 siglos. ¿Qué ocurrirá con las universidades en una estructura política en la que el Estado es simplemente un intermediario entre la empresa, el mercado, lo mercantil y el ser humano común y corriente? Pues la respuesta a esta pregunta nos la dará el siglo XXI, pero claro, cuando nos preguntamos qué hacer con una universidad pública que gasta más que ingresos genera, qué hacer con una institución que, dependiente del Estado, no recibe dinero suficiente para sobrevivir, pues la ecuación está resuelta, que desaparecerá. Evidentemente desaparecerá o se mantendrá con una presencia totalmente inútil y totalmente irrelevante. Claro, la solución que se plantea a este problema es que deben incrementarse las relaciones entre la universidad y la empresa. No hay ningún problema. La empresa puede relacionarse con la universidad y la universidad puede relacionarse con la empresa. No hay ningún problema. Ahora bien, la universidad resultante de una relación con la empresa será una universidad que satisfaga los intereses de la empresa, pero no va a ser una empresa que satisfaga los intereses de la universidad. Es decir, si el huevo da contra la piedra, peor para el huevo, y si la piedra da contra el huevo, peor para el huevo. De tal manera que si alguien cree que la relación entre la universidad y la empresa va a permitir que la universidad se desarrolle más, sobreviva a sus crisis y a sus problemas económicos y prospere sobre sí misma, o como un ave fénix resurja de sus cenizas, está completamente equivocado, porque lo que va a resurgir de ahí es una infraestructura, en definitiva, científica o intelectual, para satisfacción del mundo empresarial. Yo no digo que esto sea bueno, ni que esto sea malo, yo digo que esto es, y es así. Es decir, ¿qué papel puede desempeñar la literatura en el mundo empresarial? Pues simplemente el de servir de soporte a una infraestructura ideológica, a un determinado grupo empresarial. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Pues esto ya depende de la ideología en la que nos situemos. Habrá personas que consideren que está muy bien servirse de Calderón de la Barca para sostener una determinada idea de religión, y habrá otras personas pues, que prefieran servirse de los cantos de Maldoror para promover otro tipo de ideologías, por poner ejemplos muy diasporados, naturalmente. Pero claro, la literatura es superior e irreductible a las ideologías.
la literatura es superior e irreductible al mundo empresarial. Es que hay cosas que no caben en el mercado si pretenden preservar su originalidad. Lo que entra en el mercado se transforma en un producto mercantil y deja de ser lo que era, del mismo modo que lo que entra en la literatura, cuando es historia, deja de ser historia para convertirse en ficción. Entonces, mucho cuidado con ponerse en manos del mercado, imaginando que uno se va a preservar tal como era antes de haber sido fagocitado por el mercado, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, claro, suponer que la solución de los problemas de la universidad consiste en que el Estado venda la universidad al mercado, eso es una manera de decir la universidad deja de ser un servicio público para convertirse en la privatización del conocimiento ¿de quién? Pues de quien lo pueda pagar, naturalmente. Esto no es más que un cambio, que una transición de una sociedad que en nombre del Estado se ha dedicado a subvencionar y a mantener y a preservar una serie de instituciones de servicio público y que resultan transferidas a otro tipo de entidades mercantiles que harán con ellas un negocio. Y si no pueden hacer un negocio, no harán nada con ellas, es decir, dejarán de existir. Por lo tanto, a mi juicio, no necesito ver este tipo de informaciones en la prensa porque trabajo en una universidad y sé cómo funciona la universidad. Y sé también cómo funcionan las empresas porque he prestado servicios en más de una. De tal manera que lo que sí tengo muy claro es que la literatura no puede esperar absolutamente nada de la universidad del siglo XXI. Y les digo más, para los que crean que por no dedicarse a la literatura hay esperanzas, la ciencia y el conocimiento científico tampoco puede esperar nada de la universidad del siglo XXI. Podrá esperarlo de las empresas, porque serán las empresas las que subvencionen las investigaciones científicas, como lo han hecho siempre, por cierto. A las universidades llega siempre la retaguardia de lo que le sobra a las empresas porque ya se ha puesto en práctica. Pero de la literatura no va a ocuparse ninguna empresa, a menos que encuentre en la literatura algún tipo de fuerza ideológica que le permita reforzar posiciones políticas para obtener así más poder dentro de un mercado. Pero es que la literatura no es eso. La literatura subordinada a la política deja de ser literatura para convertirse en ideología, para convertirse en una filosofía que sirve de plataforma ideológica, religiosa o simplemente psicológica o sociológica a una determinada orientación. Pero es que la literatura es otra cosa. Es decir, la regenta no está ni al servicio de la Iglesia ni al servicio de una ideología política. Otra cosa es que algún intérprete de la novela ponga lo que escribió Clarín a los pies de los caballos de la Iglesia, entiéndase la Catedral de Vetusta, o a los pies de los caballos de una u otra ideología política, entiéndase el partido del Marqués de Vegallana o el partido de Álvaro Mesía, que son políticos o figuras políticas que aparecen en la novela. Pero es que la literatura no nace dentro de una ideología política, ni nace para servir como una ramera a una ideología política. La literatura es una construcción humana que, racionalmente construida y desarrollada, se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, con frecuencia contra religiones, contra filosofías y contra todo tipo de ideologías que tratan de limitarla, porque de hecho la literatura es aquello que a lo largo de la historia la religión, la política y también la filosofía nos han permitido escribir. ¿Por qué? Pues porque no lo han podido evitar ni censurar. Si de Platón hubiera dependido, es decir, si de la filosofía hubiera dependido, la literatura no existiría desde la misma instauración del Estado o república que propugna Platón, idealmente. Por lo tanto, la literatura nació declarando su enemistad, ¿verdad?, a una filosofía como la platónica, o, diciéndolo al revés, en un quiasmo, la filosofía nació declarando su enemistad a la literatura y proponiendo su exterminio patibulario en una obra tan matriz, tan patriarcal, diríamos, como es la República o Estado de Platón. Y evidentemente, si la literatura ha sobrevivido a épocas atroces, dominadas por unas u otras religiones, por unas u otras ideologías o por unas u otras filosofías, ha sido simplemente porque ha sido capaz de sortear la censura impuesta por estas ideologías. Ahora bien, ¿cómo puede sobrevivir la literatura en una sociedad absolutamente mercantilizada? Pues en unas condiciones muy adversas, pero no es la primera vez que la literatura sobrevive en condiciones adversas. La literatura sobrevive en la medida en que el ser humano es inteligente, y siempre habrá personas inteligentes capaces de hacer sobrevivir a la literatura. Pero el mercado es un gran enemigo de la literatura, porque la convierte en un producto mercantil, desnaturalizando su originalidad literaria. Ahora bien,
¿Qué puede hacer una universidad cuando deja de contar con el apoyo del Estado y solo cuenta con el apoyo del comercio? Cuando el Estado no puede ni quiere seguir abasteciendo a la universidad y manteniendo a la universidad como un servicio público, de tal manera que en esta alianza entre el mercado y la universidad, el mercado yo no sé lo que gana, lo sabrá según la gestión que haga, pero sé que la universidad no gana nada. En realidad lo único que hace es perder libertad, porque la libertad del mercado es una libertad muy diferente a la libertad del conocimiento científico. Se desarrolla por otro camino. No quiero decir que el mercado limite las posibilidades del conocimiento científico, porque algo así no es cierto. El mercado puede abrir y potenciar y desarrollar extraordinariamente las posibilidades del conocimiento científico, con frecuencia mucho más todavía de lo que hacen la religión, la filosofía y las ideologías, que más bien son enemigas siempre de la libertad, aunque fingen lo contrario. El mercado en este sentido sí es un gran aliado de la libertad, pero no de todas las libertades, sino solamente de aquellas libertades que benefician el hacer caja. Aquellas libertades que no beneficien el desarrollo del comercio se rechazan. Lo cierto es que la mayor parte de las libertades sí encuentran acomodo en las actividades comerciales. Y en ese punto, durante mucho tiempo, el mercado y la democracia firmaron una relación de alianza muy estrecha, que en estos momentos, ante las crisis que la democracia parece anunciar, el mercado mira con muchas reservas. El mercado mira con muchas reservas. El caso es que esta información que nos proporciona muy interesantemente, muy reveladoramente, la periodista Lucía Montilla, que es quien firma en nombre de Datos RTVE esta información que cito y a la que me refiero, dice: si la situación actual es crítica, en pocos años podría verse catastrófica, podría volverse catastrófica, podría resultar catastrófica. Con estas palabras, a finales del año pasado, los consejos de gobierno de 6 universidades públicas de Madrid definían la crisis del sistema universitario, y lo hacían con una carta dirigida a políticos, a una política, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no entramos en detalles de políticos, esto no nos interesa el tema, no sus protagonistas, nos interesa el pecado, pero no los pecadores, eso se lo dejamos a los que tratan de utilizar el conocimiento en nombre de una u otra ideología. Las universidades españolas mantienen una gran dependencia de los presupuestos públicos, como en todos los países del mundo, tanto en España como fuera de España. Y se advierte, y desde la crisis de 2008, los niveles de esta financiación, se cita aquí, han sido consistentemente bajos. Argumenta una persona aquí citada en esta información. Si ustedes quieren ver los nombres de las personas, pueden ver la información. Yo, insisto, me limito, me concentro exclusivamente a exponer los datos que me interesan, no los nombres de los protagonistas, que los tienen en ese texto, los pueden consultar. Entonces, claro, lo que se dice aquí, cito: una vez que se vuelve a entrar en el juego, la regla del gasto contempla en la Ley de la Estabilidad Presupuestaria lo siguiente: el estancamiento de la financiación en algunas comunidades empieza a notarse y no hay previsión de que vaya a aumentar. En simples palabras, que no hay dinero. No hay dinero para mantener los gastos actuales de la universidad pública. Se dice, los ingresos crecen poco y los gastos e inversiones son y serán cada vez mayores, según advierte una persona que ha proporcionado información al articulista. En un escenario en el que las universidades reclaman más dinero para hacer frente a la inflación, que ha encarecido los gastos de funcionamiento y de plantilla, el número de alumnos disminuye, es decir, no solo no aumenta, sino que se reduce. Y una persona advierte, una persona de las consultadas, si una universidad pierde 1000 estudiantes cada año, ¿puede reclamar incrementos de financiación? Claro, la pregunta es retórica y la respuesta ya está implícita en la pregunta, no puede. Perder 1000 estudiantes anuales es perder mucho, es perder una fuente de recursos humanos absolutamente decisiva, es como si un cuerpo se quedara sin sangre, se quedara inánime, exangüe. Claro, evidentemente la falta de demografía es un motor que deteriora enormemente la sostenibilidad de un organismo, la supervivencia de un organismo. Pero es que aquí hay que añadir mucho más a las deficiencias de la universidad pública. Muchas personas optan por hacer una formación profesional antes que estudios universitarios. La formación profesional en estos momentos permite a alguien que tenga éxito en sus estudios y que tenga fortuna una vez terminados los estudios en encontrar trabajo en apenas 2 años de vida.
Es decir, que si alguien entra con 18 años a estudiar una FP, cuando tiene 20 puede encontrar un trabajo. Se podrá discutir, a continuación, se podrá discutir la calidad de ese trabajo, su precariedad o sus condiciones, pero es que aventaja en 2 años a el acceso laboral del que puede disponer un universitario en el mejor de los casos. Universitarios que adquieren un trabajo también en unas condiciones laborales que pueden ser tan precarias o más como las de la formación profesional. Es decir, que la universidad tiene un competente laboral muy fuerte, un competidor laboral muy competente, muy fuerte, que es la formación profesional. Aparte de la decadencia demográfica, de la caída demográfica absoluta. Y, por otro lado, la universidad pública tiene otro competidor, otro competente, que es la universidad privada, que naturalmente ya está gestionada por el comercio y está gestionada por unos imperativos mercantiles que no están tan presentes, lo están en parte, pero no lo están tanto, no tan determinantemente presentes en la universidad pública. De forma que, claro, el futuro de la universidad pública es totalmente incierto. Por otro lado, la universidad pública ha renunciado en muchísimos aspectos a prestar servicios en aquellas actividades de las que solamente la universidad pública se puede ocupar, como es, por ejemplo, el arte, la literatura y determinadas materias y disciplinas que no están directamente al servicio de las actividades mercantiles más urgentes o más inmediatas. Es decir, que antes incluso de que lleguen los amigos del comercio a tomar posiciones en la universidad pública reemplaza el estudio de la literatura por el estudio de formas de entretenimiento. Entonces, claro, si hay alguna persona que va interesada a la universidad pública a estudiar literatura, se encuentra con una enorme frustración, porque es lo que a mí me comentan muchas personas abiertamente. Se sienten defraudadas y se sienten frustradas completamente por la enseñanza literaria que reciben en muchas de las universidades y en muchas de las clases universitarias a las que asisten. Evidentemente yo no tengo la solución para esto, pero si alguien me pregunta qué piensan las personas, estudiantes actuales de la universidad, de las clases de literatura que reciben, yo tengo que confesar abiertamente que la mayor parte de estas personas que hablan conmigo experimentan mucha frustración y francamente se sienten muy frustradas y muy fracasadas en el contenido de las clases literarias que reciben. No tengo por qué dar más detalles sobre esto, basta simplemente constatarlo. Punto. Claro, datos que la propia noticia también señala. El descenso de la natalidad. Otro factor clave del empobrecimiento del sistema universitario público es la proliferación de universidades privadas. Claro, yo me pregunto aquí por qué se habla del empobrecimiento del sistema universitario público como algo causado por la proliferación de las universidades privadas. Claro, una universidad privada no se hace para empobrecer una universidad pública, incluso podríamos decir que la proliferación de universidades contribuye al enriquecimiento de una sociedad. Es decir, el hecho de que haya una universidad privada no quiere decir que automáticamente suponga que eso se empobrezca a la universidad pública. No sé exactamente por qué se habla de que una universidad privada supone el empobrecimiento de la universidad pública. No lo sé, o sea, ni que la universidad privada recibiera dinero que debería ir a la universidad pública, o sea, no lo sé. Esto del empobrecimiento de la enseñanza pública porque surgen universidades privadas, entiendo que tiene que ver porque de alguna manera se produce un desvío de alumnos, pero se supone que son los ricos, porque entiendo que a las universidades públicas van aquellos cuyos padres o cuyas familias les pueden pagar esa enseñanza, porque las universidades privadas van a aquellas personas cuyos padres, cuya familia les pueden pagar esa enseñanza a la universidad privada, porque la pública es más barata, no es totalmente gratuita porque tiene sus costes, pero son infinitamente inferiores a los costes que puede tener una universidad privada, que es mucho más cara, ¿no? Entonces, claro, se dice que las universidades privadas atraen a estudiantes nacionales y sobre todo internacionales, pero claro, ¿atraen a estudiantes o atraen a estudiantes de familias ricas? Porque son dos cosas completamente diferentes. Es que no es lo mismo ser un estudiante que ser un estudiante adinerado.
Porque un estudiante adinerado tiene más posibilidades de elección que un estudiante que pertenezca a familias menos poderosas financieramente. Esto lo hemos visto desde siempre. Y ofrecen programas cada vez más competitivos. ¿Y por qué no ofrecen las universidades públicas programas cada vez más competitivos? Claro, yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguna universidad privada que explique literatura como yo la explico en la universidad pública? Pregunto, ¿hay alguna universidad privada que esté dispuesta a contratar a un profesor que, como yo, explique en sus instituciones privadas literatura como yo la explico en la pública? Porque yo no he recibido ninguna oferta de ninguna universidad privada todavía para explicar literatura. Probablemente porque las universidades privadas ni se plantean lo que es la literatura desde el punto de vista de la formación de sus cuadros y de sus técnicos. Bueno, claro, minusvalorar la literatura supone minusvalorar muchas cosas. Pero claro, yo me pregunto, ninguna universidad privada está interesada en explicaciones literarias como las que yo ofrezco en la pública. Pero es que digo más, ¿cuántas universidades públicas me han ofrecido a mí alguna oferta laboral para que les explique literatura? Porque esa es otra cuestión también. En otros términos, ¿a quién le importa la literatura? Es decir, ¿quién teme a la literatura? Por parafrasear el título de Virginia, ¿no? En definitiva. Es decir, ¿a quién le importa la literatura? ¿Quién teme a la literatura? La literatura ni está ni se la espera, ni en la universidad pública ni en la universidad privada. ¿Hasta qué? Hasta que llegue alguien que demuestre el poder que la literatura puede tener en la formación de seres humanos estratégicamente superdesarrollados o hiperdesarrollados para poner en marcha determinadas estrategias mercantiles y comerciales. Pero esto la gente no lo ve, la gente no lo percibe. La gente no percibe la utilidad de un Quijote a la hora de elaborar una estrategia determinada, porque se considera que esas estrategias son innatas o que simplemente la literatura no las puede proporcionar o no las puede enseñar. Bueno, yo he enseñado muchos secretos literarios a mucha gente que les ha permitido vivir en mejores condiciones. Y no porque haya hecho de la literatura una terapia de grupo ni una terapia individual, sino simplemente porque en la literatura están las claves para el éxito vital y profesional en muchos aspectos que con frecuencia se ignoran y se desconocen y que son la causa del fracaso y de la frustración de muchas personas. Pero eso ya depende de lo que cada empresa, privada o pública, quiera conseguir o quiera esperar. Pero ya digo, si hay alguien que me quiera contratar a mí para explicar literatura, lo hablamos, evidentemente, por supuesto. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Ni los extraterrestres se interesan por la literatura. Otra cosa es el interés que el mercado pueda tener por la literatura. Pero ahí estamos, en definitiva, y del futuro nada está excluido. Cito con la información, aun en detrimento de las familias con menos recursos, la oferta privada interesa a las comunidades, señalan algunos expertos, porque atraen a personas de fuera que generan riqueza sin tener que dedicar fondos públicos a su educación. Entonces, claro, parece que el Estado, cuando lo considera oportuno, pacta perfectamente con lo público y en otras ocasiones pacta perfectamente con lo privado. Por lo tanto, es más, desde el propio Estado parece que se abandona el sector público para potenciar el sector privado de una manera que desde algunos puntos de vista resulta injusta y resulta también injustificable. De tal manera que cuando la universidad pública se tiene que enfrentar a la realidad en condiciones muy desiguales, en desventajas explícitas, pues los resultados son bastante crudos. Ahora bien, suponer que la universidad pública va a encontrar en el mercado una solución a sus problemas es suponer que la solución a los problemas de la universidad pública consiste en su disolución, consiste en su desaparición. Porque, insisto, la literatura no puede esperar nada de la universidad del siglo XXI, pero es que la ciencia tampoco, porque la ciencia no se hace en las universidades, la ciencia se hace en las empresas privadas o, en todo caso, en empresas privadas que cuentan con apoyos y subvenciones estatales por intereses políticos y estratégicos, que son los intereses que hoy potencian básicamente la investigación científica. Como antaño la subvencionaba la Iglesia, aunque no lo parezca, la Iglesia estuvo más al lado de la ciencia de lo que parece. Lo que ocurre es que, a partir de determinados momentos, hay otras instituciones mucho más abiertas que la Iglesia que reemplazan a la Iglesia en el desarrollo de la investigación científica, porque la Iglesia tuvo en el pasado muchos prejuicios
que otras instituciones políticas no eclesiásticas no tuvieron, y por lo tanto el casamiento, la relación, la alianza entre la ciencia y las instituciones no eclesiásticas fue mucho más fértil, porque la Iglesia con sus prejuicios limitaba enormemente a la investigación científica, que a partir del siglo XVIII se desarrolló con más libertades. Pero hoy día las libertades a la investigación científica no las proporciona el Estado, que introduce muchísimas trabas, sino que las proporcionan las empresas privadas que, en nombre de los beneficios económicos, venden sus prejuicios porque simplemente prescinden de ellos. Tienen otros prejuicios, indudablemente, pero son menores en número. Es decir, ocurre lo mismo que ocurría en el siglo XVIII y que también ocurrió en el siglo XVI. Es decir, determinadas instituciones exentas de prejuicios, o al menos de más prejuicios que instituciones precedentes, permiten un desarrollo de las ciencias que otras instituciones anteriormente monopolizadoras de estas ciencias no permitían. El Estado es mucho más liberal que la Iglesia, y el mercado es mucho más liberal que el Estado. Otra cosa es que esas formas de liberalismo nos gusten o nos disgusten, a unos más y a otros menos, según lo que nos proporcionen, según lo que nos exijan y según a dónde nos lleven. Pero estas son ya cuestiones secundarias, que naturalmente dependen de la ideología personal de cada persona, o de la ideología gremial de cada grupo. Eso ya depende de varios aspectos. Claro, se dice que en esta línea sobresale el caso de Madrid, la comunidad autónoma que facilita la implantación de hasta 14 universidades privadas que absorben el 40% de los estudiantes universitarios privados de toda España, cuando la proporción de jóvenes en Madrid sobre el total del país es del 12%, explica uno de los expertos consultados sobre esta materia. Claro, y se advierte que la dependencia autonómica, y así lo dice la periodista, es un arma de doble filo. Claro que es un arma de doble filo, o de triple filo incluso, pero todo es un arma de doble o de triple filo. Y cito a la periodista: los ingresos de las universidades públicas de media proceden en un 65% de los gobiernos autonómicos y en torno al 17% de la recaudación de tasas y precios. Claro, si bajamos la financiación pública esto desaparece, pero desaparece por completo. Un recurso para paliar la infrafinanciación que también fijan las comunidades. Pero es que las universidades no se pueden mantener de las tasas que cobran las públicas porque eso no da para nada, no da para absolutamente nada. Ahora bien, la reforma universitaria es imprescindible, pero es que cada vez que se hace una reforma universitaria los resultados son peores que los anteriores. Entonces llegará un momento en que ya las combinaciones para hacer nuevas reformas se hayan agotado, porque la realidad rebasa cualquier resultado posible. Y cuando la realidad rebasa cualquier resultado posible, quiere decir que lo que hacemos es prorrogar el fracaso. En definitiva, una reforma solo es útil si es innecesaria. La reforma más valiosa es aquella que no es necesaria ejecutar, porque cualquier reforma supone un montón de pérdidas, y las ganancias son muy limitadas. Claro, se dice aquí que si los gobiernos autonómicos no asumen determinados gastos, ponen en apuros el sistema. Bueno, esto es una frase muy sencilla, porque simplemente, muy simple, muy timorata, porque en realidad lo que se viene a decir es que el problema no tiene solución. El problema no tiene solución porque el problema pasa porque la gente que estudia en universidades públicas va a tener una formación mucho más deficitaria que la que estudia en universidades privadas. Pero claro, ¿qué ocurre con aquellas personas que no disponen de recursos económicos para adquirir su formación? Pues ocurre lo que ha ocurrido siempre, que no la tendrán. Pero es que vamos hacia la privatización de todo. La privatización del conocimiento a través de la educación, la privatización de la salud a través de empresas que solo te curan si les pagas, y si les pagas mucho dinero, de tal manera que solo será rentable para las aseguradoras médicas aquellas personas que no necesiten ir al médico, pero claro, para eso tampoco se necesita una aseguradora. De tal manera que, digamos, la medicina no se ocupará de las personas seriamente enfermas, sino que aquellas que simplemente vayan como turistas al médico, es decir, para hacer revisiones que confirmen que más o menos todo está bien hasta el tránsito final. La promoción, naturalmente, de la eutanasia ahorrará al mercado muchos gastos que determinadas ideologías consideran innecesarios y que otras ideologías, las contrarias, consideran imprescindibles. Pero como digo, esto depende de la ideología en la que nos situemos. Yo no hablo para ninguna ideología, no hablo en nombre de ninguna opción política, ni de ninguna religión, ni de ninguna filosofía. Hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo. Si alguien quiere utilizar estos conocimientos para justificarse política o ideológicamente, será cosa suya, será responsabilidad suya, pero no mía. Creo que una de las demostraciones
más discretas y prudentes y honradas y francas de lo que es la inteligencia humana es ser capaz de pensar al margen de las ideologías, ser capaz de tener una interpretación de la realidad que supere los límites y los prejuicios de las ideologías. Se me dirá que esto no es posible, se me dirá que todo es ideología. A mí lo que me digan, evidentemente, no es algo que me comprometa. Lo que se dice compromete a cada uno, pero yo no hablo para una ideología o para otra ideología. Yo hablo para interpretar la realidad tomando siempre como referencia, sobre todo, el papel que la literatura desempeña en esta realidad en la que todos vivimos y que cada uno interpreta a su manera. Yo la interpreto a la manera de la literatura, que es la que sé interpretar. La que utilicen los demás es responsabilidad de los demás, no mía. Pero lo que sí tengo muy claro es que yo no hablo en nombre de ninguna ideología, de ninguna filosofía y de ninguna creencia. Hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo. Punto. Dice la periodista: los ingresos de las universidades públicas proceden en este 65%. ¿Y qué ocurre? Ocurre que con la presión de la Unión Europea para reducir la deuda del Estado y de las comunidades autónomas, las consejerías de Hacienda no son proclives a incrementar las partidas de todos los servicios públicos y destinar más o menos recursos, lo cual, en definitiva, es una decisión política. Claro que lo es, pero es una dimisión del Estado en la inversión pública. Es decir, poner lo público a los pies de los caballos de lo privado, es decir, suspender las funciones públicas, en definitiva. Esto es el destino del siglo XXI. La segunda mitad del siglo XXI será la privatización de todo lo que hoy tenemos como servicio público. Si ustedes se fijan, ya no se habla tanto de la sociedad del bienestar como se hablaba hace unos años, ahora se habla de la sostenibilidad. Es decir, se habla de otras cosas. Los que nacimos en una determinada época hemos sido testigos a lo largo de los últimos 30 o 40 años de la destrucción de un mundo que antaño era más social, no diré más socialista, digo más social de lo que hoy es, más solidario de lo que hoy es y más unitario de lo que hoy es. Vamos hacia un mundo totalmente privatizado, totalmente insolidario y totalmente salvaje, en el sentido de que el imperativo vigente es sálvese quien pueda, sálvese realmente el que pueda. Ahora bien, en un mundo de estas características, los más débiles, los que disponen de menos recursos, los que no tienen dinero, están condenados al fracaso. Esto es así. Se distingue también en este capítulo el relativo a la docencia y a la investigación. Claro, los dos grandes motores de una universidad son la docencia y la investigación, pero se ha introducido un tercero, que es la actividad burocrática. La actividad burocrática erosiona y destruye enormemente la energía docente del profesorado, implicándolo en actividades administrativas que no le competen, y sobre todo limita enormemente a la investigación, porque la investigación que se hace en las universidades está sometida a los imperativos ideológicos del momento, pero no a las libertades que puede ofrecer el mercado. A la universidad, en realidad, los profesores, como docentes y como investigadores, le importamos simplemente lo que vale una estadística, pero no le importamos desde el punto de vista de la potencia de nuestra actividad docente y desde las capacidades de nuestra labor investigadora. Si lo que hacemos no es estadísticamente relevante para la universidad, no somos absolutamente nada. La universidad de hoy no solo está en los antípodas de lo que podríamos considerar como cazatalentos. Lo que caza los talentos está en la empresa privada para convertirlo en un producto mercantil, porque le interesa tanto el ruido del dinero, no el contenido de las nueces. Es que no es lo mismo. Te quieren por el ruido que haces, no por las nueces que generas. Porque el ruido vende más que las nueces, en definitiva, sobre todo en un mercado de bajo coste. Ahora bien, para las universidades no hay profesores brillantes, ni hay investigadores brillantes, hay estadísticas competitivas, y una buena labor docente no se mide de ninguna manera, ni se valora desde ningún punto de vista. Los que valoran la calidad docente son algunos alumnos, y más bien pocos, muy pocos alumnos. Pero ninguno de nuestros colegas nos valora como docente, entre otras cosas porque no nos conoce. Y ninguna de nuestras universidades nos valora como docente porque eso lo da por supuesto. Es decir, uno puede ser un profesor estrella que es totalmente desconocido en su universidad y en el planeta Tierra. Y uno puede ser un gran investigador que solo será conocido si estadísticamente se manifiesta en las diferentes, digamos, tablas estocásticas donde, insisto, una y otra vez, estadísticamente se puede alcanzar
una determinada posición, pero no se mira el contenido de la investigación, se mira el alcance de la estadística. Claro, esto es lo más lamentable que puede haber. Nos convierten en números en una tabla periódica, pero desconocen completamente todo aquello de lo que hablamos. Es decir, la empresa privada se fija más en nosotros que cualquier institución pública, y se fija más en nosotros, insisto, para convertirnos en un producto mercantil, porque le interesa el ruido que puede mercantilizar, no las nueces que generamos, y en virtud de las cuales pueda hacer algo con ellas, que tampoco las desestima, desde luego. Pero no cabe esperar absolutamente nada, salvo el crecimiento de una desigualdad en la que estamos. Lo que sorprende es que a esta desigualdad hayamos llegado en una democracia que precisamente saque el sistema de gobierno donde las posibilidades del ser humano más humilde para alcanzar condiciones de igualdad respecto a aquellos que son más poderosos que él, deberían estar muy desarrolladas. Y no deja de ser irónico que la democracia potencie la desigualdad, cuando precisamente lo que potencia la desigualdad son los totalitarismos. Entonces, claro, hay unas paradojas democráticas que son realmente difíciles de digerir, que son difíciles de comprender y difíciles de explicar, porque a veces cuando la democracia parece un totalitarismo, es porque posiblemente se trata de un totalitarismo que finge ser una democracia. Y claro, en un caso de este tipo hay algo que no funciona, porque es posible que lo que identificamos como Estado ya ha desaparecido y en realidad vivimos en sociedades sin Estado gestionadas simplemente por el comercio, por el mercado. Yo no digo que esto sea bueno o que sea malo, lo que quiero decir es que ya es algo distinto a lo que era hace 30 años. Es decir, nuestros estados no son lo que eran hace 30 años. Aquí ya vivimos en un mundo que no está gestionado por el Estado, sino que está gestionado por un mercado internacional donde los derechos de los seres humanos no son los derechos reconocidos por un Estado, sino que son los derechos reconocidos por el mercado. Es decir, que la Constitución cabe en una hoja de reclamaciones porque el derecho mercantil se ha comido el derecho civil, en definitiva. Y esto, pues claro, evidentemente, ¿cómo sobrevive una universidad en estas condiciones? Pues no sobrevive. Es decir, o se casa con el mercado, que es un matrimonio de conveniencia para el Estado, para el mercado y no para el Estado, o simplemente desaparece, o simplemente se disuelve. El Estado quiere prescindir de las universidades, y el mercado en realidad necesita solamente aquellas universidades que satisfacen su industria mercantil, pero no otras. Entonces, ¿a dónde va la literatura? Pues a donde estuvo siempre, a donde fue siempre la literatura, a la actividad no mercantil de determinados individuos que hipotecan su vida en nombre de una determinada actividad. O también puede ir la literatura ¿hacia dónde? Hacia la pseudoliteratura, es decir, hacia la construcción de libros que no sirven absolutamente para nada o que no dicen absolutamente nada, pero que la gente compra creyendo que compra literatura. Desde el Principito hasta cualquier otra cosa. Es decir, libros cuyo contenido es completamente ridículo, realmente ridículo, pero que la gente consume porque cree que está ante algo que sirve para algo, ante algo que tiene un gran valor, cuando en realidad son frases de una simpleza superior a la de el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El exactamente, lo mismo, es decir, que no va a ninguna parte, o sea, son frases que no tienen ningún sentido, son trabalenguas cuyo éxito consiste en que resulten impronunciables, porque en realidad no van a ninguna parte, es un que no va a ningún sitio. Y eso es lo que se vende como literatura, en definitiva, son formas de entretenimiento, y cuanto más graciosas resulten, pues más virales se hacen, pero en definitiva no tienen ningún contenido ni ningún valor en sí mismo como tales. Claro, el resultado es que la desigualdad, que es a lo que vamos, sigue creciendo en un contexto donde debería haber ya desaparecido hace tiempo, que es el contexto de la democracia. Los datos, ¿qué puedo decirles? Ustedes los tienen en este artículo, pero según los presupuestos liquidados en las universidades en 2023, la Complutense de Madrid destaca por haber recibido una de las mayores financiaciones autonómicas, pero también por cerrar el año con el mayor déficit, 65 millones de euros. Leo aquí literalmente en el artículo al que me refiero. Según uno de los expertos consultados, esta situación crítica, se entrecomilla lo de crítica, se debe a que en los últimos años se ha beneficiado de unos fondos extraordinarios. Han ido viviendo de un recurso que le ganaron a la Comunidad de Madrid y que les ha permitido recibir una inyección de financiación, pero del que ahora ya no disponen con esa liquidez y no les da para cubrir los gastos adicionales que han generado. Bien, son casos puntuales, casos concretos que aduce la noticia. En definitiva,
En definitiva, si nosotros comparamos el modelo español al modelo de otros países, el de Europa, sin ir más lejos, lo único que vemos con esto es que cuando una universidad depende del Estado y el Estado se quiere deshacer de esa universidad porque no tiene recursos para seguir con su mantenimiento, lo que ocurre es que hay menos conocimiento social en circulación porque hay menos gente que puede acceder a ese conocimiento. Es decir, hay una destrucción del conocimiento público y hay una preservación del conocimiento privado. En una sola expresión, se lleva a cabo la privatización del conocimiento. Pero claro, la privatización del conocimiento supone la exclusión masiva del conocimiento. Es decir, la exclusión de masas y masas de personas que en lugar de tener conocimientos van a tener una cabeza intoxicada por otro tipo de cosas que no son conocimientos científicos, sino que son creencias, ideologías, religiones, supersticiones y todo este tipo de historias. Es decir, privar al ser humano masivamente o colectivamente del conocimiento supone condenarlo a vivir en un tercer mundo semántico. Es decir, a menos universidad pública, mayor tercer mundo semántico. El conocimiento selecto está en manos de unos pocos. Hacia ese tipo de sociedad vamos, hacia la masificación de un tercer mundo semántico. Bien, luego, claro, si seguimos leyendo, vemos que la supresión de la literatura ya es evidente. Aquí ni se habla de literatura. La literatura ni está ni se la espera. Es más, ni se la recuerda. Es decir, ni está ni se la espera ni se la recuerda, que es el gran problema de la literatura. Es la supresión de la literatura de la vida inteligente. Porque ni siquiera las élites, ni siquiera aquellos que disponen de conocimiento privado subvencionado por sus familias, por sus propios ingresos, tienen un conocimiento de lo que la literatura es. Y esto es una enorme limitación que impide ver lo que precisamente por resultar ignorado puede conducir al fracaso. Es decir, la literatura, insisto, es mucho más importante de lo que parece, y ustedes harían bien en plantearse seriamente y disponer de conocimientos literarios un poco más solventes de los que tienen, porque ninguna infraestructura puede mantenerse indefinidamente durante mucho tiempo ignorando lo que la literatura es. Es decir, la literatura es más valiosa de lo que ustedes creen. Es posible que no hayan tenido a alguien que se la haya enseñado desde el punto de vista de la utilidad que la literatura genera en la gestión del mercado y de muchos aspectos, pero no lo marginen completamente esto, o sea, tengan en cuenta que la literatura es más importante de lo que creen. Y luego, por otro lado, el resultado final es el desmantelamiento de la universidad. Es decir, si una universidad no se puede mantener con fondos públicos, la universidad se desmantela, se va vendiendo a cachos, se va vendiendo a trozos, se van suprimiendo grados, se van suprimiendo facultades. Fíjense lo que se advierte. En comparación con los modelos universitarios de otros países de Europa, la experta en gobernanza y financiación de la Asociación Europea de Universidades, la señora Enora Prubot, señala que el problema fundamental de las universidades públicas españolas es la combinación de una infrafinanciación prolongada en el tiempo, acentuada por recortes drásticos durante más de una década, y de una rigidez normativa, es decir, insuficiencia económica y burocracia excesiva. La autonomía de las universidades españolas es baja o media baja, y su sistema, al igual que el francés, es muy grande y bastante rígido, es decir, que las universidades tienen poca capacidad de acción. A mí esto me lo tienen que explicar, porque considerar que la autonomía de las universidades es pequeña, me tienen que explicar en qué aspectos es pequeña. Naturalmente hay aspectos en los que la universidad tiene una autonomía muy limitada, pero hay otros en los que la universidad tiene un poder a veces superior al del Estado, a veces superior al del Estado dentro del cual se encuentra. Entonces, claro, cuando hablamos de autonomía universitaria, hay que delimitar a qué nos referimos exactamente, porque hay muchos aspectos donde la autonomía es muy grande y otros en los que la autonomía es muy reducida. La posibilidad que un profesor de universidad tiene para cambiar de universidad en España es prácticamente nula, por no decir que inferior a cero, en realidad. En el extranjero depende, pero a nadie le interesa tener un colega inquietantemente más inteligente que él. A contrata a B o a C, pero A nunca contrata a A. Es decir, B contrata a C o a Z, pero nunca contrata a B y tampoco jamás de la vida contratará a un A. Eso es un suicidio. Y en la universidad, como en todos los aspectos, las cosas funcionan de esta manera. Claro,
Se dice que los países de Europa se hallan inmersos, cito, en un debate similar sobre cómo hacer más eficientes las universidades. Miren, ni saben cómo hacer más eficientes las universidades, ni aunque supieran podrían hacerlo, porque la eficiencia universitaria requiere disponer de una movilización de recursos que hoy día no están al alcance ya de los Estados. No los pueden movilizar, en definitiva, esos recursos solo los puede movilizar el mercado. Y el mercado no los quiere movilizar en esa dirección, sino en otras direcciones, más o menos compatibles con la universidad, pero que no coinciden ya con los presupuestos tradicionales del Estado o las perspectivas tradicionales del Estado. A la Europa actual le falta capacidad para regenerar la universidad. A la Europa actual le falta capacidad para enfrentarse a las exigencias de la realidad del siglo XXI. Está muy por debajo de ellas. Son otros países del globo terrestre, son otras zonas geográficas de la Tierra las que asumirán ese testigo de la historia y las que harán avanzar nuestras instituciones más allá de lo que la Europa actual puede hacerlas avanzar. En Europa la formación de los seres humanos está muy por debajo de las exigencias de la realidad a la que nosotros como tales seres humanos nos enfrentamos. Es decir, la segunda mitad del siglo XXI es una etapa en la que no habrá reyes magos que nos resuelvan los problemas de la universidad, en la que no podremos pedirle a Papá Noel, el mundo anglosajón tampoco tiene la solución a los problemas de la universidad, y en lo que, en definitiva, el mercado no resuelva, no tiene solución. Lo que el mercado no quiera resolver, no tendrá solución. Las soluciones pasan por el mercado, no por el Estado. El Estado ya depende del mercado, el Estado es una pieza más del mercado, y en ese punto la universidad también lo es. El destino de la universidad pública es el progresivo desmantelamiento y la progresiva desintegración. La literatura, para sobrevivir, tendrá que buscar el amparo de grupos privados o de instituciones privadas que con muy poca relevancia social podrán seguir dedicándose al estudio de Cervantes, del Quijote o de otras obras literarias. Pero no esperen nada del Estado, porque el Estado no está en condiciones de ofrecerlo. Y del mercado esperen solo aquello que pueda resultar rentable al propio mercado, porque si no, el mundo mercantil tampoco les mirará ni a la cara, en definitiva. De tal manera que lo que viene, lo que se aproxima, no es más que, en primer lugar, la privatización del conocimiento. En segundo lugar, la supresión de la literatura de las instituciones públicas, que quedará relegada a la inteligencia individual o gremial de personas singulares o de grupos bien organizados. Y en tercer lugar, el desmantelamiento de la universidad pública. Esta es la realidad. Si la realidad no gusta, yo no tengo la culpa, pero si ustedes viven lo suficiente, verán que no me equivoco ni un pelo.